La protagonista, Safiel, entró en el palacio en el momento del baile. Cuando la gente que la rodeaba la vio, empezaron a cuchichear, sin entender qué hacía aquí esa sucia muchacha, que tenía un color de pelo inusual, por lo que pensaron que podría estar embrujada. Safiel caminaba rápidamente hacia algún lugar y de repente chocó con un hombre. Cuando los presentes lo vieron, se alegraron porque pensaron que la acompañarían a la salida. Elton preguntó a mi señora a qué había venido. Safiel sacó un acuerdo y se lo entregó al hombre. Este, a su vez, se sorprendió mucho de que la muchacha supiera que en el baile de esta noche se elegiría una novia para el duque más joven. Luego leyó el acuerdo que la muchacha le entregó y resultó que era la hija menor del rey Alergo. La Alianza de los Cuatro Reinos es una supuesta alianza de estados en la que 4 monarcas están unidos en una facción y cada uno de ellos gobierna su propio país. Entre los 4 estados de la alianza destaca uno, el Ducado de Remdragón, gobernado por descendientes de dragones reales. Este año se celebró un baile para elegir novia para el duque Remdragon Jr., de 5 años. Podían asistir niñas de las familias de los otros 3 monarcas de la alianza, con edades comprendidas entre los 5 y los 10 años. Y Safiel cumplía los requisitos. Cuando la niña estuvo en la mazmorra, notó que su cuerpo se encogía y volvió a su infancia, cuando tenía 5 años. Esta mazmorra subterránea era el lugar en el que estuvo encerrada hasta que cumplió la mayoría de edad. De repente, Safiel recordó cómo su familia le dijo que su nacimiento en su familia fue un error, y resultó que la protagonista murió tras esas palabras. La princesa decidió que ya que ha vuelto al pasado, primero necesita salir de aquí y luego vengarse, y después de una serie de intentos desesperados, por fin lo consiguió. Así que necesita probarse bien para cambiar el futuro. El hombre con el que se encontró Safiel dijo que las damas que quisieran desposarse con el duque más joven y cumplieran todos los requisitos una por una, debían decir lo que estaban dispuestas a hacer por el duque. La protagonista dijo con seguridad que cuando crecieran estaba dispuesta a divorciarse de él en cualquier momento. Cuando todos los presentes oyeron esto, se quedaron boquiabiertos y tras escuchar la aprobación del duque, casi se desmayaron. Así se cumpliría el antiguo pacto de promesa matrimonial entre Remdragón y otros monarcas. La protagonista estaba exultante porque su plan había tenido un gran éxito y este dichoso lugar ahora le pertenecía. Este continente está gobernado por una alianza de 4 monarcas. Los primeros rojos son la familia real de Alergo y son descendientes de grandes magos. El segundo azul es la familia del duque de Puyo y son descendientes de jueces fronterizos. La tercera dorada es la familia del duque Sarihan y eran la ciudad-estado imperial de Volún, y la cuarta negra es la familia del duque Remdragon y era la boca por cuyas venas corría la sangre del dragón. La protagonista era la cuarta hija de la familia real maldita de Alergo. Desde el nacimiento de la niña de pelo blanco y ojos rojos, le sobrevino una racha de mala suerte. Cada vez que este niño maldito reía en el reino, se derramaban lágrimas y sangre, y cuando moría, se convertía en un fantasma que maldecía a todo el reino. Safiel se ha convertido en el chivo expiatorio que encaja a la perfección con esta profecía. Es la hija bastarda de la familia Alergo y desde pequeña ha tenido incluso a su propia familia señalándola con el dedo. Pero a pesar de ello, nadie se atrevió a matarla porque temían condenarse matando a una niña maldita. Pero se desquitaron con el hecho de que desde su nacimiento la niña estuvo encerrada en una mazmorra. De vez en cuando la visitaba a regañadientes su padre Vitego III y un día le dijo que fuera una buena niña. Y así la protagonista empezó a hacer todo lo posible por ser buena. Safiel lo intentaba solo por los elogios de su padre y una cálida palmada en la cabeza. Pero ser un genio en una situación así es bastante ventajoso. Un día, el padre de la niña se quedó muy sorprendido por lo que escribía y se alegró mucho.
porque pensaba en ella solo como una fuente en el reino de Servet, pero resultó ser una niña fuera de lo común, después de lo cual acarició a la protagonista en la cabeza. Sefiel estaba muy contenta porque consiguió el interés de su padre, que ni siquiera podía soñar, porque le dijo que si hacía bien las tareas asignadas, le permitiría salir de la mazmorra cuando fuera mayor de edad. Desde ese día, la niña se convirtió en una sombra de la familia real de Alergo. Vitego hizo que Sefiel compilara un libro secreto de cuentas de la familia real y quedó muy satisfecho con el trabajo porque tenía un interesante encadenamiento lógico y un hábil diseño que puede considerarse arte. Sefiel lo hizo a la perfección y cada vez para ser admirado. La mazmorra en la que vivía el protagonista había sido un lugar de confinamiento durante generaciones. Aquellas personas habían desaparecido hacía tiempo, pero los libros y los materiales habían sobrevivido. Sefiel no tenía nada que hacer, así que leía y releía sus escritos y estudiaba los materiales todos los días para recibir los elogios de su padre. A veces recordaba vagamente sueños en los que alguien le hablaba, y lo asombroso era que después de tales sueños, todo lo que estaba más allá de su comprensión se volvía claro. Por aquel entonces, Safiel era feliz, y su padre, que veía potencial en ella, pensaba que si sus hijos tuvieran las mismas habilidades que ella, sería maravilloso. Después de todo, el primer hijo era estúpido, y el segundo estaba enfermo, y el tercero tenía la habilidad de hacer magia, pero los poderes no eran suficientes. Así que Vitego pensó en tomar las habilidades de Safiel y pasárselas a sus hijos. Así que empezó a investigar para robarle su habilidad, y alrededor del tiempo, Safiel cumplió 21 años. Su padre agradeció a la chica todo su esfuerzo y le propuso visitar un lugar maravilloso. La protagonista, confiando en su padre, por supuesto fue donde él le dijo, pero finalmente fue capturada por los guardias. Sefiel intentó resistirse y esperó que su padre la protegiera, pero por desgracia resultó ser parte del plan de Vitego. Cuando los guardias le llevaron a la niña, Vitego se compadeció de ellos porque la niña era bastante ruidosa y probablemente lo pasaran mal con ella. Los guardias respondieron que no pasaba nada porque todo era por la gloria de Alergo. La chica no entendía de qué hablaban porque esperaba que todo fuera bien. De hecho, el descendiente de Alergo estaba casado con un demonio, lo que significa que la sangre demoníaca corre por la familia. Para mantenerlo en secreto, ocultaron durante toda su vida a unos niños de ojos rojos, pelo blanco grisáceo, piel blanca como la nieve y nariz alta que parecían demonios, y al cabo de 21 años los mataron. La niña le preguntó desesperada a su padre por qué le había hecho eso, ya que ella había hecho todo el trabajo que le habían encomendado a la perfección y lo había hecho mucho mejor que sus hermanos. Sefiel no entendía por qué la odiaba tanto, aunque pareciera un demonio. Seguía siendo su niña y le gustaría que Vitego la reconociera como su hija. Vitego le respondió fríamente que él nunca había tenido una hija y que solo alimentaba y vestía a Safiel porque era útil, por lo que la muchacha estaba muy equivocada al pensar que él la trataría como a su propia hija y que, después de todo, su nacimiento en su familia había sido un error. Tras estas palabras, Sefiel fue conducida lejos y ella se convirtió literalmente en una rata de laboratorio. La niña fue metida en el cristal y no podía salir de allí, y suplicaba que la rescataran e incluso estaba dispuesta a hacer lo que quisieran, pero sus plegarias fueron desoídas. Safiel sintió que su fuerza abandonaba lentamente su cuerpo, quería escapar, aunque la vida estaba llena de restricciones por su maldito nacimiento. Pero aún así, quería vivir así que le pidió a Dios que la ayudara a salir de aquí y la dejara vivir. Y en algún momento Safiel fue capaz de abrir sus ojos de nuevo, pero se encontró a sí misma a la edad de 5 años. La niña estaba muy sorprendida, pero aún así no estaba contenta porque pidió ayuda para salir de allí y no para volver atrás en el tiempo porque seguía en la mazmorra y nada había cambiado.
De repente, Safiel oyó las voces de sus hermanos hablando de que Remdragon tenía un baile en el mismo lugar del que hablaban las leyendas. Uno de los hermanos le preguntó al otro si podían venir, porque si su padre se enteraba, tendrían problemas. La niña se asustó porque pensó que los hermanos habían venido a burlarse de ella y por eso empezó a esconderse detrás de la cama. Los hermanos empezaron a abrir el calabozo y dijeron que Safiel era una tonta, porque si pensaba que se escondería así y no se darían cuenta, se equivocaba que hasta un animal era más listo que ella. El hermano mayor empezó a caminar hacia ella, pero de repente tropezó y se cayó. Safiel se rió, lo que le enfadó mucho, y dijo que deberían azotarla para que entrara en razón, o quizás quería morir. Safiel sonrió y le dijo que se muriera él. A la chica no le molestó lo más mínimo, ya que había muerto hacía unos minutos. El chico no entendía por qué estaba siendo tan engreída, pero si se echaba atrás, ahora perdería su autoridad, así que le dijo amenazadoramente que era una tonta inútil y que cómo se atrevía a hablarle así. Safiel le pinchó con su mano afilada y la rodilla de su hermano sangró y, por supuesto, se asustó mucho. La chica dijo que eran unos patéticos espadachines perdedores. Su hermano preguntó qué significaba perdedores y pidió hablar con palabras normales. Safiel pensó en el hecho de que todavía es un niño y no conoce esas palabras, y ella no puede explicárselo en lenguaje de retrasados. Entonces le amenazó con su pluma. El chico dijo que haría la vista gorda con lo que había pasado hoy, pero que se las vería con ella la próxima vez. Después de que los hermanos se marcharan, la chica no entendía por qué tenía tanto miedo de esta familia, pues era muy sencillo, porque si se comportaba con diligencia, de todas formas no le darían la oportunidad de una buena vida. Así que Safiel decidió que a partir de ahora haría su propio camino y dedicaría toda su vida a vengarse, aunque tuviera que pagarlo caro. Así piensan los tontos. Para la gente que quiere que Safiel sea desgraciada, la mejor venganza es vivir una vida larga y feliz. Pero primero hay que recuperarse y luego pasar al plan principal. Pero lo más importante es que la chica seguía encerrada. Si no pensaba en una escapatoria, la atraparían rápidamente, y por eso necesitaba a alguien más fuerte que su padre, el rey Alergo. De repente, la chica recordó a sus hermanos hablando de que Remdragon tenía un baile, y si era un baile que se había celebrado en el pasado por estas fechas, entonces deberían estar buscando una novia para Remdragon hijo. El ducado de Remdragon es un país gobernado por los descendientes del dragón. El duque de este país es un hombre terrible con un temperamento ardiente y no se lleva bien con Alergo. Así que Safiel decidió que esto era exactamente lo que necesitaba. La novia de Remdragon Jr. era una muchacha Alergo, a quien Witego había llevado con él como sirvienta por cortesía. Remdragon es una raza sagrada, y los miembros de esta casa son medio deidades, y eran reacios a tratar con gente corriente. Pero hace 300 años hicieron una alianza para derrotar a un enemigo común de demonios, y una de las condiciones de la alianza era un compromiso. Los descendientes directos de Remdragona se comprometieron a casarse con las hijas de los 3 reyes, y la pena por romper el voto era el destierro al mundo de los mortales. Los Remdragona cumplieron esta promesa y el compromiso tuvo lugar, y después de que se fueron al mundo de los espíritus, en otras palabras, una vida larga y feliz en el matrimonio no será. En el pasado, la novia de Remdragon el joven se sentía engañada porque estaba sola en un enorme palacio y nadie se preocupaba por ella, y pasó más de 10 años sola. Tenía las mejores ropas y siempre era obsequiada con una suntuosa comida. Pero todos la descuidaron y al final ni siquiera vio la cara de su marido. Para Safiel eran simplemente las condiciones perfectas. Sería alimentada, vestida e incluso tendría su propio lugar, y no entendía cómo podía quejarse de ello, y si tuviera su voluntad, habría vivido 10 vidas así. Así que decidió ocupar el lugar de la novia.
Pero Safiel necesitaba deshacerse del guardián del calabozo que la acosaba cuando se aburría. Roto le gritó a la chica porque el primer príncipe había sido herido por su culpa, y después de todo, ¿cómo se atrevía a tocar a gente piadosa? Pero Safiel no contestó nada, pensando en sus cosas. Al capataz esto no le gustó y por eso la llamó agresivamente enana y le preguntó cómo se atrevía a ignorarle. Tal vez por problemas en su familia, cree en todo tipo de supersticiones. Además, Roto está obsesionado con el juego y las inversiones, pero es un inútil en ambas cosas. En algún momento se metió en una secta y se volvió aún más infeliz. Así que Safiel pensó en cómo solucionarlo todo sin demasiados problemas. El protagonista sonríe y le pregunta si tiene problemas en casa. El director no podía creer que ella lo supiera y no sabía qué decir. La chica le dijo que lo sabía todo, e incluso que su madre estaba enferma y tenía un lunar azul, y por eso le ordenó que cambiara de médico, porque era un tramposo. Y esta enfermedad se puede curar en el templo, y todas las acciones que tiene son basura, y ella le puede decir qué acciones comprar, y si Roto va a Kionmi, allí habrá problemas. Los esfuerzos de Safiel fueron un gran éxito, pues el alcaide creyó y se tragó lo que ella decía. La siguiente vez, Roto llamó a la chica no tonta, sino princesa, porque el precio de las acciones que le había aconsejado la última vez había subido 30 veces. E incluso le preguntó si Safiel tenía frío. La protagonista no podía creer que resultara ser aún más ingenuo de lo que recordaba, y que semejante hombre la estuviera acosando en cualquier caso ya se había tragado el anzuelo, y por lo tanto es posible proceder al paso decisivo. La chica se volvió hacia el alcaide y le dijo que lo sentía por él, que le quedaba poco tiempo y que desgraciadamente no había manera de sobrevivir. Roto estaba muy disgustado porque no había vivido lo suficiente y no había conseguido nada, así que preguntó si había alguna posibilidad de hacer algo. La niña le dijo que solo había una manera de salvarla y que se trataba de una flor de dragón que crecía en los Remdragons y que solo se salvaría si ella personalmente la arrancaba del suelo y se la daba de comer. El alcaide replicó que eso era imposible, pues si se enteraban de que ella había escapado del palacio, él estaba muerto. Safiel dijo que si no le gustaba así era lamentable y que si moría sería triste, pero que no se podía evitar. Roto preguntó si definitivamente era la única forma de sobrevivir, y la chica confirmó lo que había dicho. El alcaide estuvo de acuerdo y dijo que sobreviviría a toda costa, ya que había jurado lealtad hasta la muerte, y luego le trajo ropa a la chica para que no la viera. Finalmente Safiel tuvo ropa y transporte para poder partir hacia el palacio. Finalmente Safiel llegó a la residencia de los Remdragon porque sí, la chica se había vengado un poco de sus hermanos y había engañado a Roto, y ahora por fin estaba aquí. Aunque cuando Roto se dio cuenta de que le había engañado, estuvo a punto de meterse en un lío, pero Safiel decidió que no volvería nunca más. El baile ya había comenzado y Erga de Remdragon, el duque más joven, había llegado. El hombre dijo que las damas que desearan desposarse con el duque más joven y cumplieran todos los requisitos, podían decir una por una lo que estaban dispuestas a hacer por el duque. Mítar es la novia del duque del pasado. Llegó tarde al baile por una avería en el carruaje, pero sin embargo pasó la selección diciendo que si tenía que morir, moriría, y si el duque le ordenaba vivir, viviría, y le sería leal solo a él. La protagonista debería haber dicho estas palabras antes de que Mitara hubiera llegado aquí, diciendo que en cualquier momento que Safiel esté dispuesta a divorciarse, aceptará hasta la más mínima pensión alimenticia. Una de las aspirantes a esposa del duque era una muchacha que dijo que su familia tenía minas de oro, pero al duque no le convenía una así. Otra chica dijo que era pariente cercana del duque Pulo, pero el duque también rechazó a esta chica. La tercera chica dijo que su familia tenía varias generaciones de destacados espadachines, pero esta chica tampoco era apta, y finalmente fue el turno de Safiel de decir esas mismas palabras, y el duque accedió.
Aparentemente a Rem Dragon Jr. realmente no le importaba quién se convertiría en su esposa, y finalmente Safiel lo convirtió en un sueño hecho realidad. Una de las damas se mostró muy descontenta al respecto y preguntó indignada por qué el duque había elegido a esa chica en concreto, ya que ni siquiera iba vestida adecuadamente. El hombre pidió a la dama que se calmara, porque la gente corriente no tiene derecho a exigir algo a familiares de razas superiores. La mujer replicó que él no sabía nada, porque su chica llevaba toda la vida preparándose para el día de hoy, y al fin y al cabo, en la familia Ayergo no hay hijas. Safiel dijo que efectivamente era una princesa, pero la mujer gritó preguntando cómo se atrevía a mentir y si estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de sus palabras ante la gente. Safiel se dio cuenta de que esta mujer era la madre de Mithara y empezó a retroceder lentamente, y finalmente la niña cayó a través de la cortina donde estaba el duque. Cuando el duque Junior la vio, la llamó Niña Sucia. Los hijos tanto de dragones como de humanos eran llamados medio dragones. Eran increíblemente hermosos, en apariencia estando en forma humana, hasta el final de la infancia. Pero cuanto más crecían, más a menudo podían adoptar la forma de un verdadero dragón. Se dice que los medio dragones se desarrollan el doble de rápido que los humanos, tanto mental como físicamente, hasta la edad adulta. Mirando a Safiel, el duque se dijo que la había elegido para que fuera menos problemática en el futuro divorcio, pero probablemente debería haberlo pensado mejor. Dios, qué guapo es. El duque se dirigió al salón principal y se dirigió a la madre de Mithara, diciéndole que si quería verle que así fuera, y cuando ella le preguntó por qué la había elegido a ella, el duque le dijo que había elegido una novia para él, y que qué otra explicación necesitaba. Entonces se dirigió a su pantera y le dijo que le trajera la lengua de aquella mujer. La protagonista no podía dejarlo así, porque esa mujer es la madre de Mithara, y Mithara es la verdadera novia del duque, así que la chica no podía dejarlo pasar y protegió a la madre de Mithara con ella misma. Rem Dragon Jr. miró a la chica y dijo que realmente parecía muy inapropiada, y también se dio cuenta de que tenía un extraño color de pelo. La protagonista estaba muy asustada. Pero ella tiene que proteger a la madre de Mithara. ¿Pero qué pasa si todo su plan se viene abajo por eso? Pero de repente se dio cuenta que el duque le había dicho que se veía inapropiada, y la chica empezó a tener flashbacks de su vida pasada. En aquella época, sus hermanos le dijeron que tenía un aspecto repugnante y que se alejara de ellos, e incluso le ordenaron que se disculpara por ser repugnante. Safiel solo quería ser feliz y querida, pero probablemente se trataba de un castigo por ocupar el lugar de otra persona. La protagonista lloró y dijo que Duke tenía razón y que ella era realmente repugnante, pero que había venido aquí para ser feliz. Y en ese momento la pantera corrió directamente hacia la chica y Safiel comprendió que ese era el final. Al cabo de un rato, la protagonista se despertó en la habitación y se sorprendió de estar viva. La niña empezó a preguntar por la mujer que había sido atacada por el gato negro, porque le preocupaba que la madre de Mithara estuviera muerta. El criado le contestó que estaba bien y que la gente podía vivir incluso sin brazos ni piernas. A Safiel le sorprendió que el hombre que le pasara las cosas y a él mismo, al duque más joven, siguiera vivo, ya que normalmente el gato negro se clava inmediatamente en la garganta. La muchacha preguntó si realmente había pasado la criba y el criado respondió que sí. Safiel le preguntó si ya podía vivir aquí, a lo que el hombre respondió que solo quedaba un trámite, pues a la entrada del castillo había una comprobación formal de poder mágico y linaje. Sin embargo, teniendo en cuenta su aspecto, el duque más joven ordenó interrogarla. Solo era una formalidad más, y todo pasaría rápido si no había problemas con la princesa. En ese momento entró una gran serpiente negra, y Safiel tuvo que responder a todas las preguntas con sinceridad. De lo contrario, si mentía, la serpiente podría matarla. Elton le preguntó si la habían enviado aquí como adulta para hacer una obra de teatro. Safiel dijo que había venido porque quería,
y después de todo no tenía familia porque la intimidaban y decían que estaba maldita. El sirviente dijo que en ese caso otras preguntas eran innecesarias y que para estar seguros de su linaje le sacarían un poco de sangre porque una invitación no era suficiente. La serpiente la mordió y entonces todos se convencieron de que en ella corría efectivamente la sangre de la familia Allergo. La muchacha preguntó si quería preguntarle algo más, y el criado le preguntó si quería saber sobre el matrimonio y el procedimiento, y Safiel dijo que sí. El hombre le contestó que no hacía falta dote y que del resto tampoco había que preocuparse, pero que no importaba lo que hiciera la familia real terrenal porque su duque era el más fuerte. La familia Allergo trató a la protagonista como a un perro y arruinó toda su vida, y aquí solo había un paraíso para ella. La niña abrazó a la serpiente y le dio las gracias por morderla suavemente, diciendo que era mona y una serpiente muy amable y hábil, y que a partir de ahora, Safiel sería leal a Remdragon. Elton pidió a las dos gemelas que llevaran a Safiel a su habitación porque estaba muy cansada. Después, Safiel comió bien y se lavó. Es peligroso bailar donde hay mucha espuma jabonosa. Luego se durmió en una cama caliente, pero la chica no entendía cómo podía permitírselo. Safiel preguntó a Elton, que había venido a echar un vistazo, cuándo se celebraría la boda. El mayordomo le preguntó si quería casarse con el señor. Rápidamente la muchacha asintió, porque si él encontraba a otra persona y la boda no se celebraba, ella tendría que pagar todo lo que comiera y vistiera. No podía perderlo todo porque por fin tenía la oportunidad de cortar todos los lazos con su horrible familia. Elton le preguntó por qué quería casarse con él y si le daba miedo. Safiel tenía curiosidad por saber por qué le preguntaba eso. Y por supuesto el duque asustaba a la chica, e incluso la asustaba mucho. Pero no tiene dinero para compensarlo todo, y por supuesto la chica no podía decir todo eso, así que contestó que el duque era guapo, y por eso se presentó, pues había oído que los Remdragones son guapos, y a ella le gusta la gente guapa. Elton sonrió y dijo que le transmitiría sus palabras al duque, y que seguramente estaría muy contento. Safiel preguntó por qué hablar de ello, ya que él mismo sabe que es guapo. Cuando Elton salió de la habitación de Safiel, vio una extraña silueta casi transparente que resultó ser el duque. Elton dijo que la novia del duque es una persona muy interesante e inusual. Además, la dama tiene un gran gusto estético y solo tiene 5 años. Ya quiere casarse. El duque contestó que necesitaba a ese niño solo por un tiempo, y que cuando fuera mayor de edad, él y su familia dejarían este mundo. Elton preguntó si el joven duque tenía algún deseo especial sobre cómo tratar a la dama. El duque respondió que Elton debía hacer lo que su padre le ordenara, y que debía darle más comida, pues la niña estaba muy delgada. Tras la inspección, la protagonista recibió una casa independiente en la que viviría. El edificio es grande y hermoso, pero en su interior había muebles desgastados, cortinas viejas y divertidas, y el suelo crujía. Era un lugar cargado de antigüedad, y hacía tiempo que la novia lo había dado por perdido. La casa estaba en un bosque tranquilo, lejos del castillo principal, y ahora a Safiel le estaba quedando claro por qué Mitara, acostumbrada a toda la atención, no estaba contenta. Pero para Safiel, este lugar era el paraíso en la tierra. La criada le trajo a Safiel todo tipo de entretenimientos para que no se aburriera. La muchacha tomó un lápiz rojo y comenzó a escribir un plan de su venganza. Para el principio, quería matar a sus hermanos y determinará el orden en que se vengará de los delincuentes y la muerte de Radio. A lo largo de su vida pasada, se habían acumulado muchos nombres dignos de figurar en esta lista, por lo que era difícil determinar el orden. Mary sugirió a Safiel que diera un paseo por el jardín, y la muchacha aceptó. La protagonista estaba muy contenta de poder correr aquí todos los días, y después de una jornada ajetreada, se lavaba en un baño caliente y podía tumbarse en una cama acogedora todo el tiempo que quisiera. Barry se dio cuenta de que su ama estaba de mejor humor después de un baño caliente y ropa nueva,
Y tenía razón, porque la chica estaba contenta de no apestar más. En el calabozo solo podía bañarse una vez cada 2 semanas y agradeció a las criadas que la bañaran. Las gemelas sonrieron y le dijeron que era la hora de acostarse y que podían llevarla a la cama. Safiel era muy feliz aquí y soñaba con vivir así toda su vida. Por la mañana la niña se despertó con los cuchicheos de las criadas y el mayordomo que decían que al duque no le importaban los sentimientos de la gente y que la educación jugaba un papel muy importante en su infancia. Pero parece que ni siquiera van a contratar a un tutor privado, lo más increíble. Pero ni siquiera vale la pena esperar, y por desgracia eran impotentes aquí. María dijo que el duque más joven tampoco era comprensible, porque sabía de la relación de su familia con el reino de Alergo, pero aún así eligió a la señora. Elton replicó que a pesar de todo había venido a verles una dama muy agradable. A María le preocupaba si a las criadas les gustaría la señora. Elton dijo que le preocupaba que las sirvientas de su ducado fueran muy diferentes de la gente, pero que a pesar de su corta edad era muy inteligente y que podían ver por dónde iban las cosas. María notó que Elton parecía muy tranquilo, ya que la vida de la chica estaba en juego y el ama era tan pequeña y frágil, y sería un gran problema si alguien moría como la última vez. Safiel se asomó por detrás de la puerta y Mary le sonrió radiante. A diferencia de la gente del reino de Alergo, Safiel estaba muy conmovida que quería llorar, y entonces mentalmente le dijo a Mary que no se preocupara porque ahora la niña era la malvada Safiel, así que podría adaptarse rápidamente a la vida aquí. Pero primero tienes que cumplir las órdenes de los sirvientes y evitar a los dragones. Un grupo de chicos hablaban entre ellos sobre la nueva novia del duque. Estaban sorprendidos de que la niña tenga solo 5 años y tenga la misma edad que el duque menor. Uno de los chicos preguntó eso, y realmente piensa que esta niña está al mismo nivel que el duque menor, porque es mitad dragón, y ya a los 2 años podía hablar libremente. Además, los chicos no pensaban que alguna vez verían a un hombre de sangre pura en el castillo del duque. Y en la residencia del duque corren muchos rumores, como que el oro cae del cielo en lugar de gotas, o que el castillo tiene una sala de cabezas humanas recogidas por dragones. La mayoría de los rumores son anidados, pero entre ellos hay uno verdadero que dice que los sirvientes de los dragones no son humanos. Gale, que era el último hombre lobo de este mundo, preguntó si debían saludar a la señora. Lev, que era descendiente de los elfos, respondió que era la orden y que el duque más joven estaba buscando una novia por el bien de una garrapata y que era una medida forzada por una antigua promesa. Los guardias que estaban en el baile dijeron que la muchacha parecía una mendiga y los muchachos no podían creer que la princesa pudiera tener ese aspecto, pero los criados y los guardias debían llamarla señora y tratarla con todos los honores. Safiel saludó a los caballeros y ellos a su vez se asombraron porque les habían dicho que parecía una mendiga, pero era muy simpática. Los caballeros de la familia del duque se presentaron y dijeron que estaban vigilando el bosque de forasteros que pudieran dañar a la familia del duque. Safiel recordó que el matón de Roto podría estar por allí y que debía estar cerca, porque si regresaba a la capital sin ella, sería ejecutado. Pero la muchacha se alegró porque, a juzgar por la mirada de los caballeros, no podía preocuparse por nada y se alegraba de estar a gusto aquí. El duque, mirando por la ventana, comentó que parecía que iba a llover. Elton replicó que aún así el equipo para su cacería ya estaba preparado, y por cierto la dama se alojaba en la cabaña lejana, y a ella también le gustaba el prado. El duque replicó que parece que este mapache es popular entre ellos. El mayordomo replicó que la dama se parece a un lindo mapache, que guardan cuidadosamente su comida, porque las gruesas pestañas negras contrastan con el pelo blanco como la nieve, y cuando crezca se volverá aún más hermosa, como un zorro plateado. El duque le preguntó si hablaba en serio y si podría sobrevivir en su familia. El duque estaba de muy mal humor cuando llovía y hoy quería cazar bien, así que ordenó a Elton que no saliera, porque cuando el duque sale de casa, dispara a todo lo que se mueve.
Safiel se levantó por la noche a beber agua y para su suerte las criadas no estaban y la luz no estaba encendida por alguna razón. Recordó que Berry le había dicho que a veces la lámpara mágica podía no funcionar, pero que volvería a encenderse en unas horas, así que no tenía que preocuparse. Safiel no entendía por qué ahora la lámpara estaba apagada y Berry y Mary no aparecían por ninguna parte, pero se tranquilizó pensando que la casa de los Remdragon era segura y no tenía nada de qué preocuparse, y decidió que debía volver a su habitación por si acaso. Pero de repente la protagonista vio la sombra de alguien y temió que pudiera ser roto, por lo que se asustó mucho. Safiel decidió que debía ir al castillo porque probablemente haya alguien allí, y si la ven, la regañarán por haber venido sin preguntar, pero solo se esconderá un rato hasta que deje de llover. Los criados de aquí son lo suficientemente amables como para regañarla y no pegarle. Pero si se cruzan con Erga, tendrá que disculparse de rodillas. La chica corrió hacia el castillo a pesar de que allí llovía, pero ocurrían cosas extrañas. El castillo parecía estar delante de sus narices, pero por alguna razón no podía alcanzarlo, y la chica no sabía cómo estar. De repente vio a un lobo salvaje que era bastante agresivo y se abalanzó directamente sobre Safiel. Pero por suerte quien estaba de caza disparó directo al lobo y así salvó a la niña. Safiel no entendía nada porque estaba lloviendo, las lámparas estaban apagadas y por eso estaba asustada, así que fue al castillo y de repente fue atacada por un lobo salvaje. De repente vio que el duque la miraba con cara extraña y entonces Safiel pensó que tal vez la había reconocido. Egra caminaba directamente hacia Safiel, diciendo que la presa había venido a quitarse la vida, y resultó que no era un lobo salvaje, sino un mapache. El duque condujo a la muchacha de vuelta a la mansión e inmediatamente habló con los criados. Egra dijo que creía que era de caza y que casi lo había matado y que estaba indignado por la forma en que los criados estaban haciendo su trabajo. Elton dijo que el duque no debería ser tan intimidante, porque la pequeña ama podría asustarse. Safiel miró amenazadoramente al duque y pensó que tenían la misma edad. Cuando Egra vio su mirada, le preguntó a Elton cómo solía tratar a sus presas. El mayordomo contestó que el duque solía despellejar a sus presas y colgarlas. Safiel estaba muy asustada y pensó que no le estaba permitido hacer ruido y que si gritaba podrían matarla. Egra se dirigió a Berry y le dijo que era su deber directo vigilar a la niña y que, por lo tanto, debía ser castigada por negligencia. Cuando Safiel escuchó esto, no podía permitir que Berry saliera lastimada por su culpa, así que corrió hacia el duque y le pidió que la perdonara porque la chica no se lo dijo a nadie y se fue de la mansión. El duque le preguntó por qué se había ido la chica. Lo miró con ojos inocentes y le dijo que quería verlo porque lo extrañaba mucho y le preguntó cuándo por fin tendrían una boda. Egra le preguntó si ahora le reprochaba que no se casara con ella. Safiel le contestó que él mismo le había prometido casarse con ella y la había elegido, por lo que le pidió que se responsabilizara de esas palabras. El duque le dijo que pensaba que solo era una mapache graciosa, pero resultó que estaba loca y le preguntó qué quería de él en primer lugar. Safiel pensó que a ella le gustaría que la inscribiera en el registro de su familia y librarse de las garras de sus asesinos. María se volvió hacia la chica y le dijo que si el ama estaba interesada en el asunto, podría contárselo, y al final todos se preocuparon mucho cuando Safiel desapareció de repente. La protagonista lloró y se arrojó a los brazos de Mary. Berry preguntó si Safiel estaba preocupada por esto y si pensaba que el duque más joven no se casaría con ella. Elton le dijo al duque que la dama le obedecía de todo corazón, pero que a Egra no le gustaba la chica por alguna razón. Elton dijo que Safiel es todavía muy joven y a los niños les gusta todo lo bonito, y él es medio dragón y tiene un aspecto muy bello. Egra preguntó si realmente le gustaba tanto a la chica. Safiel no aguantó más el fingimiento, pero aún así puso cara bonita y dijo que le gustaba mucho. El duque le preguntó por qué lloraba cuando debería estar sonriendo.
Sefiel miró al duque con extrañeza y pensó que él era la razón por la que ella no podía sonreír y que él era tan tonto. Egra le señaló con el dedo y le preguntó cómo ayudarla a seguir el camino correcto. La doncella pensó y se le ocurrió un camino aproximado al corazón de Safiel. A la ama le gusta jugar en el agua y le gusta jugar con una pelota, y le gustan las galletas y que le acaricien la cabeza. Elton le dijo al duque al oído que al menos debería compadecerse del ama, y entonces Egra acarició la cabeza de la muchacha y le dijo que él hacía la vista gorda, pero que si se comportaba así con su padre, moriría definitivamente. El duque ordenó entonces a las criadas que se la llevaran y la calmaran, es decir, que hicieran todo lo que había enumerado antes. Mientras Sefiel yacía en su habitación, pensando en que el duque más joven era un completo idiota y que ella no pensaba que la torturarían así. La loca misión de consolar a Sefiel por orden del duque se cumplió bañándose en mitad de la noche, jugando a la pelota al amanecer y comiendo cacao y galletas de chocolate antes de acostarse. Mary se acercó a la chica y le preguntó si realmente había hablado porque estaba preocupada por las criadas y luego le dio las gracias a Safiel por ello. La niña le contestó que no valía la pena porque todo era culpa suya y le preguntó por qué la criada tenía tanto miedo de Egre porque solo era un niño. María contestó que no tenían otra cosa que hacer, pues para ellos era como un dios, al igual que todos sus parientes de palacio, todos ellos de una raza superior. Sefiel dijo que su carácter no era así. María le pidió que entendiera que aunque ella y el duque más joven tienen la misma edad, él es más alto y habla mejor que ella, porque el cuerpo de los medio dragones es completamente diferente al de los humanos. Los medio dragones tienen un crecimiento anormalmente rápido y esto ejerce mucha presión tanto en el cuerpo como en la mente, por lo que a menudo siente dolor. Además, no ha desarrollado los sentidos y habilidades que tienen los demás, como la capacidad de comunicación y la capacidad de empatía. Después de escuchar a Mary, Safiel sintió lástima por el duque y se preguntó cómo sería tener sentimientos no desarrollados, pero de repente se encontró preguntándose por qué se molestaba siquiera y por qué no le importaba en absoluto, porque este matrimonio era solo una formalidad de todos modos. Un día el duque dejaría este mundo y, por supuesto, Safiel no quería que Mary y Barry se fueran con él. La muchacha decidió preguntar a las criadas que si el duque desaparecía, ¿también ellas se irían con él? Las gemelas respondieron que si alguna vez se iban, Sefiel tendría que ser capaz de valerse por sí misma, y para eso la dama tendría que aprender mucho para hacerse fuerte. Pero si de repente eso ocurriera, ellos estarían allí para Safiel y la protegerían, y los sueños aterradores por lo que ahora se construye en casa solo acerca de las cosas buenas. La niña pensó en el hecho de que esta situación no es hipotética y podría suceder en la realidad, y por lo que tomó las promesas de las criadas que nunca la dejaría sola. Por la mañana Safiel se despertó con un ruido, pero la chica quería dormir un poco más. De repente Barry entró y dijo que tenía buenas noticias para Mistress, y al parecer, el duque más joven sintió pena por la chica, y por eso, hasta que llegara su familia, le permitió quedarse en su castillo. Safiel no daba crédito a lo que oía, porque el sueño del paraíso se le escapaba ante sus ojos, y entonces la muchacha dijo que tal vez sería mejor que no fuera allí, porque no se sabía cuándo volverían el duque y los demás miembros de la familia. Si se enteraban de que Safiel vivía en el castillo, la echarían inmediatamente. Barry se rió y dijo que siempre que la familia del duque abandonaba la casa, se iban durante varios años. Así que la niña no tenía que preocuparse por eso, e incluso si volvían de repente, regresarían a su cabaña en el bosque. Safiel pensó que Barry no estaba entendiendo la indirecta hoy, así que quiso que la niña la mirara a los ojos y se diera cuenta de lo que decían sus ojos brillantes. Pero la criada no entendió y le dijo a la niña que la siguiera para enseñarle su nueva habitación. Cuando Safiel la vio, se dio cuenta de que era la primera vez que veía una habitación tan preciosa y no podía creer que fuera realmente suya.
Berry le contestó que solo había una chica en este gran palacio y que esa era Safiel. La chica corrió hacia la cama y se tumbó en ella. Después de sentir lo blanda que era, no le importó vivir en el castillo durante un tiempo. La princesa recordó que cuando se tumbó en la manta de lino, pensó que era el mejor momento de su vida, pero no creía que fuera a tumbarse nunca en una manta de seda. La chica también se dio cuenta de que los sirvientes de esta casa tenían discreción y aún así no podían dar una habitación tan bonita a quien quisieran, lo que significaba que esta habitación se la había dado a la chica alguien más importante de esta casa, y muy probablemente un miembro de la familia de los duques. Safiel pensó en el hecho de que Egra no parecía tan malo como parecía a primera vista. De repente entró el duque más joven con María. Safiel se sorprendió mucho al verle y le saludó, y el duque le devolvió el saludo. La muchacha no podía creer que la saludara y que hoy se mostrara sospechosamente amistoso y decidiera hacer como si ayer no hubiera pasado nada. Safiel también se dio cuenta de que tenía un peluche en las manos y lo más probable es que se lo diera a la chica. María dijo que al parecer el caballero había preparado un regalo para la dama y era un mapache de juguete. El duque le tendió el juguete a Safiel y le dijo que era una réplica de la niña. La niña no quería admitirlo, pero este juguete era realmente muy mono, pero solo dijo que no era un mal juguete. El duque le dijo a Safiel que observara bien y que si se portaba bien, podría llegar a ser un lindo mapache, y que si no se portaba bien con su padre, podría pasarle cualquier cosa. Safiel no entendía qué acababa de hacer el duque y por qué se comportaba de forma tan extraña. Entonces Egra le tiró un juguete a las manos, pero como lo estaba frotando, se le cayó el lazo que llevaba el mapache. Safiel estaba muy enfadada porque el primer juguete de su vida se había estropeado en un segundo y por eso quería vengarse del duque por eso. Cuando Egra salió de la habitación de Safiel, pensó en lo mona que era y seguramente era porque era graciosa. Berry se fijó en que Safiel estaba haciendo algo en la mesa y decidió acercarse. Uno pensaría que la chica estaba estudiando, pero en realidad estaba haciendo un dibujo en el que supuestamente se estaba vengando del duque. Berry dijo que era bonito y le preguntó si también había escrito el nombre de su amante en su diario secreto. Safiel contestó que por supuesto que no. Berry recordó una conversación con Mary, quien le dijo que comprobara el estado del joven duque y que, si no estaba de muy buen humor, que no se cruzaran nunca con el ama. La criada no se lo dijo al ama, pero un día la familia del duque tendría que abandonar este lugar y ellos dos son los únicos súcubos híbridos supervivientes en este mundo y se marcharían con ellos. Mientras se preparaban para partir, la ama apareció en el castillo como un regalo, lo que significaba que tal vez su misión en esta tierra era proteger a este niño, pero solo era cuestión de tiempo que se marcharan, y sería bueno que los días de paz continuaran durante mucho tiempo. Antes de acostarse, María le dijo a Safiel que el estado del señor había vuelto a empeorar y que durante algún tiempo no podría levantarse y sería difícil verle. La muchacha quiso decir que estaba bien, pero se detuvo a tiempo y contestó que era muy lamentable. María le dijo a Safiel que no se preocupara demasiado porque todos los medio dragones crecen con dolor. La princesa puso una cara bonita y dijo que lo echaría mucho de menos, pero que, como estaba enfermo, necesitaba un buen descanso, que se tumbara y descansara durante 200 años. Probablemente gracias a la ausencia de Egra, la muchacha se acostumbró rápidamente a la vida en el castillo e incluso saludó a los militares y fue colmada de cumplidos durante todo el día. Lo que también alegró a Safiel fue que pudo ir a la biblioteca más famosa de los dragones. Había un montón de libros que no había leído y le encantaba. Y si se llevaba una cesta, todos los días la llenaban hasta arriba de golosinas. La vida en el castillo era un paraíso si no pensabas en la familia del duque. El cocinero le trajo a Safiel una nueva golosina y eran caramelos estrella. La niña los miró encantada y dijo que eran muy bonitos y monos.
El chico dijo que le debía mucho a la ama y que a partir de ahora la complacería con los platos más deliciosos y esperaba que ella siempre disfrutara de su comida. Por supuesto que era agradable ser amado, sin embargo había algo que disfrutaba mucho más. Sephiel observó a los elfos regresar de su patrulla y a Wyvern. Una de las elfas dijo que era muy valiente al pedir que la llevaran en Wyvern y le preguntó quién era. La chica evaluó su aspecto y notó que era muy alto y que sus botas y capa eran como las de un guardia elfo, pero por alguna razón tenía un aura intimidante. Sephiel lo miró e insegura de sí misma se presentó y dijo que estaba bien si no querían montarla. El hombre respondió que primero pidió que la montaran y ahora dice que no hace falta y después de eso la dejó y ya estaban volando en el Wyvern. El hombre dijo que quien la montaba normalmente en el Wyvern, Sephiel, respondió que normalmente eran los caballeros elfos de la guardia. Cuando la muchacha se atrevió a abrir los ojos, se sorprendió de lo ancha que era la tierra bajo el cielo. De repente, Sephiel se dio cuenta de que la Wyvern no estaba batiendo las alas, sino que simplemente flotaba en el aire, y solo había una raza en este continente que podía hacer tal cosa. Cuando el hombre se percató de que la chica lo había adivinado, la cogió por la ropa y la apartó del Wyvern, amenazando con tirarla al suelo. En ese momento, la protagonista se dio cuenta de que el hombre tenía las pupilas violetas y el pelo negro, un rostro tenso que le producía escalofríos y que era el duque Daihan de Remdragon, el padre de Egra. Se dice que en una situación desesperada, la risa actúa como reacción de defensa, así que se pidió a sí misma que se elevara aún más. Incluso el duque se dio cuenta de que era intrépida, y era porque si pedía clemencia la mataría, ya que el padre del duque más joven era un hombre que podía deshacerse de ella sin más. Sephiel le dijo que se estaba divirtiendo, y entonces el duque se ofreció a subirla aún más, preguntándole si se estaba divirtiendo, pero era un poco extraño para él. Sephiel pensó que en realidad no se estaba divirtiendo y que iba a morir. Cuando el duque y la chica bajaron al suelo, ella se sintió muy enferma y mareada. De repente Lev vino corriendo y el duque le dijo que llegaba justo a tiempo porque tenía mucha curiosidad por la niña y por lo que hacía aquí. Lev le contestó que aunque le costara creerlo, esta niña sería la novia del duque más joven. El duque contestó que por alguna razón lo creía, por eso no la echó, y así es como suele deshacerse de todo lo sospechoso. Sephiel comenzó a retroceder lentamente, y el duque le preguntó por qué huía, ya que ahora se comportaba diferente, y le preguntó si le tenía miedo. León preguntó cómo había llegado allí el duque Daihan, respondió que todo iba bien, y que, por cierto, había un cadáver fuera de los muros del palacio del que había que deshacerse antes de que empezara a desprender olor. León le preguntó si era un invasor. Duque contestó que no lo sabía, como si no lo supiera, porque gente tan estúpida todavía se puede encontrar. Sephiel pensó que la forma de hablar en esta familia parecía ser hereditaria. Lev se disculpó por no haberse dado cuenta del cadáver y prometió que reforzaría la guardia del bosque para que el duque no tuviera que volver a hacer cosas así. La muchacha pensó que todos en esta casa estaban locos y que debería decirles a Barry y Marie que recogieran sus cosas para huir a su casa separada y quedarse allí toda la vida. De repente la chica oyó al duque decir que al que había matado le había dicho algo raro y que no era arroz. Sephiel cayó en sus recuerdos mientras ayudaba a la guardiana a conseguir lo que quería. Roto estaba inmensamente agradecido a la chica por haber ayudado a salvar a su madre. Sephiel le aseguró que si la escuchaba le contaría muchas cosas útiles y le preguntó si podía hacer lo que ella le dijera. El alcaide respondió que obedecería cualquier orden que ella le diera. Utilizando recuerdos del pasado, Sephiel se hizo pasar por vidente y engañó al guardia roto para que le cambiara el nombre. La protagonista no habría podido escapar de la mazmorra y acudir al baile de Remdragon sin la ayuda de Roto. Como él la acosaba constantemente, la chica lo traicionó de inmediato
y pensó que había sido capturado por los hombres de Alergo por no ser capaz de encontrar a Safiel, pero no tenía ni idea de que seguía vagando por el barrio. Después de haber sido elegida para ser la novia del duque más joven, había muchas cosas que hacer, y Safiel se había olvidado por completo del apodo de la figura que ella misma le había puesto. El león dijo que estaba vestido con el uniforme de los caballeros de Alergo. El duque respondió que si era un caballero fugitivo, entonces no había nada de qué preocuparse, pero posiblemente podría ser un espía de Alergo y debería ser investigado. El león dijo que reveló su nombre y por lo tanto es demasiado estúpido para ser un espía, o tal vez arroz de la lengua antigua significa tonto. En cualquier caso, el nombre habla por sí mismo. Un tonto es un tonto. El duque confirmó las palabras del elfo y dijo que, en efecto, era muy tonto, pues blandió su espada una vez y luego se alejó corriendo, tras lo cual chocó de cabeza contra un árbol y se desmayó. Así que no tiene remedio para ser caballero. Safiel corrió hacia una bandeja de galletas estrelladas y se las tendió al duque como regalo por protegerla. El duque se había convertido en el salvador de Safiel, y si la sombra en la tormenta perteneciera realmente a Roto, ella no estaría viva ahora. Así que le dio las gracias y le dijo que le quería. Diane se sorprendió de que se alegrara por pequeñas cosas. Lev respondió que siempre era obediente y complacía a los adultos, y que, al parecer, el duque le gustaba mucho después de que la llevara a dar un paseo en el Wyvern. El duque se sorprendió de que fuera la primera niña que no le tenía miedo. Lev susurró que, para ser sincera, le gustaba la gente guapa, así que escuchaba muy bien al señor Egra. Safiel le dijo a Lev que dejara de cotillear. El duque le contestó que Egra era difícil de querer por su carácter, pero fue directo al grano. Fue suficiente con que no echara a Safiel, aunque puede que tuviera una razón para querer deshacerse de ella. Después de todo, la interpretación de los sueños es mucho mejor que los propios sueños. Duke le preguntó qué quería decir la chica con eso de gracias por protegerla. Safiel respondió que el tío Duke ahuyentó a un hombre malo y añadió que era el hombre más fuerte de este mundo. Daihan es el jefe de la familia Remdragon. Según la información conocida hasta ahora, sigue el camino de las artes marciales. Le gustan las batallas y odia las mentiras. Y lo que más le gusta oír es que es el más fuerte de este mundo. Ese fue el momento en que Safiel derritió el corazón de Daihan. El duque se quedó callado un rato y miró tanto a Safiel que la chica pensó que había dicho algo malo, pero en algún momento Daihan se acercó a Safiel y empezó a picotearle las mejillas. Duke dijo que le resultaba muy extraño, ya que era tan pequeña como un guisante. Lev replicó que tenía 5 años para los estándares humanos y que ella tenía la misma edad. Y además, ¿no tiene Egre las mejillas así? El duque replicó que no lo sabía, porque nunca se había tocado la cara. Y entonces, Safiel se dio cuenta de por qué Egre siempre estaba tan resentida con la vida, y resultó ser por falta de amor paternal. Diane se dio cuenta de que la chica no estaba nada nerviosa, y le preguntó si le tenía miedo porque iba a matarla. Safiel dijo que si se refería a la vez que quiso arrojarla del Wyvern, entonces no lo hizo, y por lo tanto ella no tenía razón para tener miedo. La chica dijo que el duque más joven no querría celebrar otro baile y que ahora mismo estaba muy ocupado. El duque aclaró que, es decir, si su hijo tuviera que volver a elegir novia, no querría hacerlo de nuevo. Safiel confirmó las palabras del duque y se sorprendió mucho de que ella conociera tan bien a su hijo. Lev le contestó que el hecho era que a la señora le gustaba mucho el duque más joven y que cada día contaba los días que faltaban para la boda. La muchacha pensó en el hecho de que esto nunca había sucedido y se enfadó mucho, pero desgraciadamente no pudo mostrar sus emociones. El duque le contestó que ahora lo entendía todo y que Safiel le había impresionado mucho hoy y que ahora podía entrar en su habitación. Al cabo de un rato, el duque reprendió a Liv porque tenía que explicarle claramente por qué esa niña estaba delante del castillo
y a quien eligieran como novia, lo único que necesitaban era su nombre, y además, el duque ordenó claramente que la pusieran en un edificio aparte para mantenerla fuera de la vista. La voz temblorosa del león cambió frente al duque por no haberle dicho antes, y el hecho de que la dama ahora vive en este castillo. El duque preguntó quién se había atrevido a meterla aquí. Lev respondió que había sido orden del duque menor. En ese momento, Daihan miró por la ventana por donde se asomaba el duque menor y le dijo que lo dejara todo como estaba, porque el duque está seguro de que Egra solo quiere hacerle cosquillas en los nervios para haber traído aquí a esta niña. Sefiel estaba sentado en su habitación hablando con la criada. La muchacha le preguntó si había pasado algo terrible. Safiel contestó que todo estaba bien, pero que si podía quedarse aquí todo que el tío había vuelto. La criada contestó que el señor Elton pronto les diría si quedarse o no. La muchacha preguntó si el duque había preguntado cómo se llamaba Mistress Safiel. Mistress Elton contestó que sí, y ella contestó como debía. Berry preguntó si le había preguntado su apellido, y la muchacha notó que las manos de la doncella empezaban a temblar porque, probablemente, si el duque se enteraba de que era de la familia Alergo, no le gustaría, porque Alergo y Remdragon tienen malas relaciones. Pero la gente y los Alergo no la aceptan, y el hecho de que es una princesa permaneció en secreto incluso después de la huida, y nunca la llamaron ni siquiera por su nombre, y mucho menos por su apellido, pero tiene un hermoso nombre, Safiel de Caille Morán, Soedra Alergo. Pero ni siquiera aquí la llamarían por ese nombre. Sefiel respondió que no la llamaban por su apellido, y después de eso, Berry respiró aliviada. La chica preguntó por qué no se le permitía usar su apellido y qué podía pasar. Berry respondió que no solo serían violados por ello, sino que el duque odia a la familia Alergo. Pero eso no significa que odie a Mistress Safiel. La chica preguntó por qué el duque odia a la familia Alergo. Barry respondió: para averiguar la razón, hay que sumergirse en la época en que los 4 estados formaron una alianza. El primer jefe del ducado de Black, de Remdragon, quien liberó esta tierra de los demonios, y en realidad el reino de Alergo en ese tiempo, se suponía que se convertiría en un ducado, pero al final nada cambió. Los 4 estados se unieron para expulsar a los demonios y proteger la tierra, y por supuesto, el duque de Remdragon era el que tenía más influencia. Los 4 estados actuales son solo la escoria de los que contribuyeron a la batalla contra los demonios. A partir de ahora, Ama necesita saber que no todas las personas son buenas y correctas. Después de derrotar al enemigo, puede haber otros deseos. La primera versión estaba preocupado de que una lucha de poder comenzaría entre los 4 estados, por lo que quería que el reino de Alergo renunciara a su título y el trono. Los 4 países unidos a la alianza tenían el mismo poder y una votación debería determinar quién gobernaría la alianza. Sefiel había oído hablar de esto en una vida pasada, y el primer duque de Remdragon quería igualdad en el sistema de gobierno de las 4 naciones, una alianza de 4 reyes que tomarían decisiones juntos. Sin embargo, Alergo había roto la promesa, aunque la decisión de la votación fue unánime. Cuando otros soberanos se llamaban gobernantes conjuntos o duques, Alergo era el único que se llamaba a sí mismo rey, y además estaba orgulloso de ser el único miembro legítimo de la familia real. Al oír esto, la unificación de los 4 estados y la creación del reino de Alergo es un mérito de su familia. De repente, Safiel recordó una historia que había oído de su padre en una vida pasada. Cuanto más aprendía sobre la relación entre los Remdragon y los Alergo, más no entendía por qué el duque más joven había elegido una novia de esa familia y por qué los Alergo eran los más importantes, aunque tuvieran los mismos derechos. Safiel preguntó por qué no hacían nada porque los dragones son fuertes y pueden matar a todo el mundo si no les gusta. Berry advirtió a la muchacha que ese comportamiento es muy peligroso porque existe un acuerdo de paz entre los 4 soberanos de la alianza. Según este acto,
no pueden invadir el territorio del otro y no tienen motivos para hacerlo, salvo en defensa propia. Además, el duque no tiene intención de interferir más en los asuntos de este mundo, ya que los Remdragones pronto lo abandonarán. La muchacha decidió que no había necesidad de involucrarse en nada si planeaban marcharse, y se preguntó qué sería de este continente si los Remdragon los abandonaban. Ahora mismo los Remdragon y mantenían a raya los conflictos entre los reinos, pero una vez que se fueran otras naciones, invadirían el reino de Alergo, e incluso ahora probablemente estaban esperando ese momento. Barry sonrió a Safiel y le dijo que probablemente no entendía nada, porque era difícil que una niña pequeña entendiera esas cosas. En realidad, la niña lo entendía todo perfectamente, y si la criada y dijera que en ese cuerpo de niña pequeña se asienta el alma de una persona adulta, probablemente se quedaría muy sorprendida. Barry le dijo a la niña que se tomara su tiempo y que lo entendería todo con el tiempo, pero lo único que debía saber es que debía intentar evitar al duque, porque puede destruir cualquier cosa que no le guste, ya que los dragones de fuego son muy fogosos. En su vida pasada, Safiel había leído un libro sobre dragones que decía que los dragones tienen rasgos distintivos que conforman su carácter. Por ejemplo, los dragones de fuego son guerreros y muy fuertes y odian cuando mienten y rompen promesas. Safiel preguntó a Barry si el duque era un dragón de fuego de nacimiento. La doncella se sorprendió mucho ante esta pregunta y pensó que tal vez sabía algo, y respondió que no era un dragón de fuego de nacimiento. Después de todo, los dragones no son diferentes al nacer, y todo se determina a medida que maduran. Y el duque más joven no tiene sus rasgos y aparecerán más tarde. Para que el duque menor crezca y sea un buen dragón, necesita buenas influencias del exterior. No tiene ningún amigo, así que le pidió a su ama que fuera más amable con él. Safiel dijo que porque Barry le había pedido que no jugara con Egra. La criada le explicó que era porque no cruzarse con él era una de las mejores cosas que se podían hacer. La niña dijo que no creía que le gustara al duque. Más joven Barry se rió y preguntó por qué la criada pensaba eso, porque creía que le gustaba mucho al duque más joven. Safiel esperaba que tuviera una buena opinión de ella, porque así podría centrarse en su lugar para enfrentarse a la descerebrada familia Lergo. Necesitaba hacerse más dura, y probablemente era hora de volver al plan. En el cuaderno de la muerte hay una lista de la gente de la que Safiel se vengará. Necesita estar ordenada una vez más, y entonces podrá mostrarles cómo es el infierno. De repente, Mary trae una bandeja de dulces, y la chica decide que es vital para ella comérselos, y después de eso podrá matar a todos. En el despacho del duque Remdragon, este se muestra claramente contrariado cuando se entera de que esa niña es de la familia Alergo y que se va a casar con su hijo. Elton pensó que tenía que calmar al duque rápidamente, o de lo contrario, si seguía así, todos morirían de miedo, y dijo que el duque debía calmarse primero, y él le explicó todo. Daihan estaba furioso porque intentaban ocultarle la identidad de ese niño y de verdad creían que no se enteraría si nadie lo contaba. Lev dijo que en ningún caso intentaban engañarle, pero el duque le ordenó que se callara porque estaba ignorando los asuntos del mundo y todo el mundo le miraba por encima del hombro, y luego le ordenó que le trajera a la niña y que él mismo se ocuparía de ella. Elton trató de oponerse y dijo que eso no podía hacerse bajo ningún concepto. Daihan replicó que no había nada en este mundo que él no pudiera hacer y que Elton se atrevía a ir en contra de sus órdenes. El mayordomo no podía dejarlo pasar porque la vida de la dama dependía de ello y dijo que se sentía muy culpable ante el duque, pero que no podía hacerse. El duque pensó en que era la primera vez que este chiquillo se negaba a cumplir sus órdenes y decidió escuchar la razón por la que estaba tan desesperado por detenerlo. Elton contestó que no se le podía matar porque los niños humanos duermen después de las 8 de la tarde y el libro que Barry había leído decía que perturbar el sueño de un niño tendría un efecto negativo en el organismo en crecimiento. Así que cuando la señora duerme, intentan no hacer ruido.
El duque respondió que parecía entender lo que Elton quería decir. Creo que quería decir que ambos podrían vivir sin un brazo o una pierna. La habilidad especial del duque Daihan era la telequinesis y era peligrosa. Elton pidió ser perdonado porque la señora tenía sus razones. El duque respondió que esperaba que esta vez las razones fueran más convincentes. El mayordomo dijo que la razón era que ella había estado viviendo en una mazmorra todo este tiempo, casi desde que nació, y no había salido ni una sola vez al exterior. Safiel está inscrita en el registro familiar, pero eso es todo lo que se sabe de ella. Increíblemente era muy difícil sobrevivir allí. El duque preguntó por qué la trataban así, pero Elton no sabía la respuesta a esa pregunta. Solo había oído que la dama no era hija de ninguna reina pasada de la actual. Daihan conjeturó que cabía la posibilidad de que el rey se avergonzara de tener un hijo fuera del matrimonio. Pero incluso el ganado valora a sus crías, y estos alergos se han vuelto a superar, y su comportamiento es ya de por sí espantoso. Elton replicó que por eso está muy orgulloso de Mistress. Toda esta chiquilla se está adaptando a un lugar desconocido, y por eso está muy impresionado y orgulloso de ella. Elton también le pidió al duque que olvidara por un tiempo su mala relación con Alergo y confiara en Ama por una vez. Por suerte el duque accedió y entonces miró el tarro de galletas estrella, pensando si ella le había sobornado para que se callara. Daihan le preguntó a Elton qué les había hecho esa cosita para que hubieran desertado a los chicos humanos. Contestó que no había ninguna razón en particular, solo que era muy simpática. El duque dijo que si esta chiquilla empezaba a hacer algo, que se deshicieran de ella de inmediato. Elton dijo que la están vigilando de cerca, pero la ama aún es muy joven, solo tiene 5 años. ¿Qué puede hacer después de todo? Además, debe casarse para cumplir la promesa de su familia al pueblo, por lo que Elton pidió al duque que lo recordara y no fuera tan duro con la señora. El duque le contestó que era imposible aunque ella tenía las mejillas suaves, una sonrisa brillante y un olor muy dulce, pero que no tenía intención de dejarla salirse con la suya. Safiel no entendía dónde estaba ahora Elton. Quería preguntarle por los dragones y le extrañaba que el duque siguiera en el castillo, pero a ella no la habían desterrado a su casita. La niña decidió escuchar de qué hablaban, pero de repente apareció Elton y dijo que seguramente se trataba de algo muy interesante. Safiel se asustó mucho y preguntó cuánto tiempo llevaba allí parado, pues llevaba mucho tiempo buscándolo. El mayordomo se preguntó para qué lo necesitaba la muchacha, pero de pronto se dio cuenta de lo que hablaba y supuso que lo decía en serio. Safiel recordaba que la criada le había dicho que los adultos lo sabían todo, pero no podía creerlo. O tal vez era porque eran muy longevos. Elton le preguntó si quería averiguar cuándo sería la fecha de su boda si era así. Entonces deberían esperar un poco más, porque si le preocupaba que el duque no se casara con ella, entonces no debería. Safiel no entendía qué le pasaba. No era por eso por lo que le buscaba. Elton dijo que tenía buenas noticias para la dama y le mostró la lista de la dote. En pocas palabras, esta lista de regalos que serían enviados a su casa en el reino de Alergo. La protagonista se alegró mucho al principio, pero luego se dio cuenta de que iban al reino de Alergo y se había olvidado por completo de ello, porque en el baile, donde el joven novio elige pareja para un matrimonio de conveniencia, se dio el caso de que en este baile los padres armaron un escándalo, concretamente por la enorme dote destinada a la novia. Es probable que su familia ni siquiera la esté buscando, porque saben que está con los Remdragon, y Safiel está segura de que se pasan días y noches pensando en la dote. Sin embargo, ahora mismo no pueden actuar precipitadamente, porque la familia Remdragon es una guarida de depredadores. Pero Vitego, el padre de la muchacha, no se quedará de brazos cruzados, porque en su vida anterior, cuando estaba encerrada, ni siquiera pensaba que pudieran aprovecharse de ella y por eso venía muy pocas veces. Para él, Safiel era solo una niña maldita y nada más. Sin embargo, a medida que crecía, vio algo en ella. Notó cómo Safiel hablaba y escribía en una lengua antigua que no le habían enseñado
y entonces le echó el ojo. En cuanto la niña se hizo capaz de algo, la utilizó, y por eso la niña temía que él pensara que como novia del Remdragón más joven le sería útil, aunque para Alleergo ella era un punto débil e intentarían llevársela de aquí para que no se la llevara a su rival. El protagonista preguntó a Elton si había contactado con su padre. El mayordomo le contestó que por supuesto que lo había hecho y le transmitió la noticia de que iba a ser la novia del duque más joven, y para su sorpresa no había recibido respuesta, aunque hacía mucho tiempo que no sabían nada de ella. Pero siguiendo la orden, solo debían esperar el dinero y obtener una respuesta no era tan importante. Safiel preguntó si realmente enviarían todo allí. Elton sonrió y dijo que por supuesto que lo harían y le ofreció a la chica mirar la dote. Safiel vio un montón de piedras preciosas, lingotes de oro, joyas y muchas otras cosas. Y también estaba el derecho a explotar minas de esmeraldas, tesoros, y a todo esto la propiedad de la silvicultura. La muchacha no sabía cómo era posible que todo aquello estuviera guardado bajo llave sin que nadie lo viera. Elton respondió que Safiel no debía preocuparse porque el cofre está cubierto de magia y no puede ser tocado, pero esta magia no funciona con los miembros de la familia ducal. Además, conociendo el mal carácter del duque, robar en el castillo no es muy deseable, o solo puede hacerlo alguien que esté mal de la cabeza. La muchacha no entendía cómo todo este bien podía ser entregado a las personas que ella más deseaba para vengarse, porque con solo pensar que la familia recibirá tales tesoros, da vértigo. Pero si no lo consiguen, se puede esperar un desastre. De repente, una criada trajo una carta a Alleergo y Elton se ofreció a leérsela a la muchacha. Pero después de leerla, el mayordomo se puso un poco pálido y le dijo a la dama que no debía leerla. Pero Safiel le quitó la carta de las manos y empezó a leerla. La carta de respuesta decía que el reino de Alleergo no enviaría ninguna dote, dinero u otros regalos. Si el duque no estaba contento con esto, podían echar a la chica del palacio ahora mismo. Safiel reconoció la caligrafía de su padre. No podía creer que realmente pudiera escribir algo así, pero después de eso, decidió que no había forma de que recibieran una dote. Pocos días después, los Alleergo enviaron a alguien, pero la muchacha no sabía qué esperar de ellos, dado el contenido de aquella carta, pero a su vez estaba absolutamente preparada. María notó que la ama estaba de buen humor hoy. Safiel respondió que tenía mucha curiosidad por saber cuál sería la expresión del rostro de su invitada. Mary dijo que si se trataba de un invitado de Alleergo, probablemente estaría muy contento con la dote. De repente llegó un carruaje y bajó una mujer que miraba con aprensión todo lo que la rodeaba y no podía creer que el castillo del duque estuviera en el bosque. Resultó ser la reina Erata, y Safiel no entendía por qué habían enviado aquí a una mujer remilgada, porque no era muy lista. El 7º lugar en el cuaderno de la muerte de Safiel era la reina Erata, era la madre adoptiva de la niña, que constantemente la atormentaba y golpeaba. Quedó embarazada del rey y se convirtió en la segunda reina, lo que hizo tambalear su reputación en la alta sociedad. Por cierto, y nació el tercer hijo, Hurón. Yulin, que era la madre del rey Alleergo, despreciaba a Erata por sus orígenes y le decía que Erata tenía mucha suerte de tener un hijo, porque si tuviera una hija estaría en la misma posición que esa maldita niña. Así que debía contribuir a su familia dando a luz a otro varón fuerte. Siempre que Yulin reprendía a Erata, venía a descargar su ira contra Safiel cada vez que la chica oía hablar de algún lirio, pero no sabía de quién se trataba. Después, resultó que la Azucena era la madre de Safiel, que se enteró un poco más tarde, y así, gracias a Erata, supo cómo se llamaba su madre. La niña no quería volver a Alleergo, porque allí era el infierno, y en lugar del diablo estaba toda la familia real. La reina Erata se volvió hacia María y le preguntó indignada por qué no la acompañaba.
La criada le preguntó que si había entendido bien, era una delegada del Allegro y que por eso tenía que comprobarlo antes de acompañarla al interior. La reina llamó descarada a la criada, pero María le contestó que necesitaba pasar por el procedimiento de confirmación y la invitó a dirigirse al lugar indicado. De repente, Erata preguntó a quién escondía Mary a sus espaldas y al ver a Safiel, le dijo que había tenido suerte de verla nada más llegar y luego llamó a la chica rata de Pozo Negro. Mary no podía entender cómo podía dirigirse así a su ama. Erata dijo que entendía que era su deber vigilar a la rata. ¿Por qué es tan arrogante y desagradable? La reina pidió entonces a la niña que se acercara a ella llamándose su mamá. Safiel no entendía qué pretendía la mujer porque la llama rata o bebé. Después de que se abrazaran, la reina susurró al oído de Safiel que no sabía que la niña era tan astuta y que a pesar de ser tan pequeña, ya estaba maquinando y seduciendo a la familia del duque y que pagaría por molestarla y hacerla venir aquí. La niña no podía darse cuenta de que le había dicho esto a una niña pequeña y en su vida anterior se habría limitado a callar, pero ahora había cambiado y se había convertido en la malvada Safiel. La niña se dirigió a la reina como su tía, pero a ella no le gustó y le preguntó cómo se atrevía Safiel a hablarle así y más aún a su madre. Safiel le contestó que le había dicho que si llamaba a su mamá, la mataría y luego le preguntó sarcásticamente si se le había olvidado o si tenía la memoria de un pez, aunque eso no era de extrañar, ya que ni siquiera había terminado la academia. La reina se indignó, pero Safiel sonrió y preguntó si era un secreto, y, si lo era, que la reina no se enfadara, porque sería una gran desgracia que aumentara la presión y se quedara aún más muda. Erata agarró las manos de María con la intención de arrancárselas, pero María era en realidad un súcubo híbrido. Si había una mala acción, las cosas irían mal. De repente se oyó una voz desde fuera preguntando por qué había tanto ruido, y Safiel se alegró de que fuera alguien de la guardia, pero resultó ser el duque más joven junto con su pantera, y todos se dieron cuenta de que los problemas eran inminentes. Egra preguntó quién se atrevía a despertarle a esas horas. María se disculpó porque no sabía que el señor estaba dentro. Egra replicó que no importaba y, señalando con el dedo a la reina, preguntó si ella le había perturbado el sueño. María trató de calmar al duque y le dijo que aunque estuviera interrumpiendo, no había que matarla porque era la reina de Alergo. Erata miró a Safiel y le preguntó por qué siempre había tanto ruido a su alrededor, pero la muchacha respondió que no era culpa suya y, señalando con el dedo a la reina, replicó que la mujer era más ruidosa que ella. Erata le preguntó al duque más joven que se había vuelto completamente loco y que iba a matarla porque era la reina de Alergo. Egra suspiró y dijo que cuando cazan animales no les preguntan su origen antes de matarlos, o tal vez ella comparte las lenguas de las mascotas de los animales. Safiel no podía creer que realmente la matara. Después de todo, había un acuerdo de paz que lo hacía imposible. De repente, el duque más joven recordó el acuerdo de paz y dijo que lo tenía en cuenta y que pondría su vida en juego, y ordenó a la pantera que se deshiciera de la delegada. Pero de repente Lev voló y le ordenó que se detuviera. Cuando Safiel regresó al palacio, María le preguntó si se encontraba bien. La muchacha dijo que estaba bien. La doncella comentó que la mujer era terrible y que, aunque la chica dijera que estaba bien, debía de estar muy asustada. Safiel respondió que todavía es una flor y sobre todo no es la primera vez que se asusta un poco, pero que ya está bien. Mary le pidió a Mistress que esperara para poder traer algo sabroso. Mientras Safiel esperaba a María, se preguntaba por qué Erata había venido en persona. Increíblemente tenía segundas intenciones, porque la reina no podía venir porque estaba cuidando al niño maldito, y si Safiel tenía la oportunidad, tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Barry sugirió que la reina esperara a que llegara el duque. Erata no podía esperar más porque había pasado mucho tiempo, o tal vez el duque había decidido insultarla de esa manera.
Si la reina sabía lo que el duque más joven parecía, y que este malentendido no habría sucedido, y dijo que parece que los rumores de que los dragones no están entrenados a la norma y la verdad, pero ella no puede hacer nada al respecto, y la necesidad de ser paciente, ya que la oportunidad de reunirse con el legendario duque. Habían pasado 3 horas, pero el duque no había aparecido, y la reina estaba furiosa, pero sus sirvientes le recordaron que tenían una misión y que debía calmarse. La misión de Erath era destruir este matrimonio por todos los medios. Primero planeaba deshacerse de la dote y después enfadar al duque y romper el compromiso. La reina estuvo de acuerdo porque le haría falta un poco de paciencia para llevar a cabo su ingenioso plan. Pero fue el rey Vitego quien ideó el plan. En ese momento entró Elton y dijo que probablemente la reina tendría que esperar mucho tiempo, pero que el entrenamiento de los guardias había terminado y el duque llegaría pronto. La reina pensó por qué el mayordomo tenía esa cara tan descarada, pero aún así tenía que esperar. Así que preguntó cuánto tiempo tenía que esperar. Elton le contestó que el duque no tardaría en llegar y que hacía tiempo que no tenían invitados tan distinguidos, por lo que le sugirió que disfrutara del ambiente de su palacio sin prisas. La reina no tenía nada que hacer y al fin y al cabo, el hecho de haber entrado ya en palacio era un motivo para presumir. De repente entró el duque y la reina Allergo quedó impresionada por su belleza, y el duque más joven ya era muy guapo para su edad y el duque aún más atractivo. Diane dijo que al parecer los miembros de la familia real tienen mucho tiempo libre desde que la reina vino personalmente. Erath replicó que el intercambio de datos es el único trámite de este matrimonio, así que como madre no podía dejar de venir. El duque respondió que estaba muy cansado, así que se ofreció a acelerar el proceso para que ella pudiera llevarse su dote y desaparecer, no así que hizo oídos sordos a todo el alboroto de hoy. La reina pensó en que ella quería ser amable con él, y él estaba siendo muy grosero, y entonces recordó que Elton le había dicho que hoy era uno de los raros días en los que el duque era generoso y leal. Daihan le entregó a la reina la lista de la dote, y ella empezó a leerla, y vio muchas cosas valiosas allí, así que le contestó que él se había preparado bien, pero probablemente el duque sabe que ella es la única princesa de Allergo, y para la única hija real, esta dote no es suficiente, y deberían dar el doble. El duque le contestó que ahora entendía el motivo de su visita. Si había oído bien, ella valoraba mucho a su hija. La reina respondió que naturalmente era la niña más valiosa del mundo. De repente el duque le preguntó cómo se llamaba su hija, pero Erath dudó en contestar porque realmente no sabía el nombre de la niña. El duque preguntó a la reina por qué no podía responder a una pregunta tan sencilla, porque era imposible no saber el nombre de su hija favorita. Si la reina le decía el nombre de la niña, podría triplicar la dote.